¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Generación de Fe, una semana más, escuchándolos a ustedes, sabiendo sus necesidades, buscando también nuestras propias necesidades, pero no necesidades del día a día, sino necesidades de la palabra de Dios. Quiero saludar a mi amigo y a mi amigo en la fe. Cristian, ¿cómo estás? Hola, soy muy bien, gracias a Dios, bendecido, ya sabes, aquí en la semana iniciando nuestras actividades, bendecidas por, como te voy a comentar, por nuestro Padre que pues nos da para seguir adelante y también estar aquí en la obra de nuestro Dios trabajando. Qué bueno, Cristian, qué ¿Y bueno tú qué que tal? sí, hemos tenido una semana, ha sido una semana rara, ¿no? Una semana rara, ¿por qué? Porque ya nos agarró la lluvia, ya nos agarró, y eso implica que haya más tráfico, implica que la ciudad se vuelva un caos, y pues y el día a día, pues ha sido, bendecida, la verdad, sí ha sido bendecida, ¿por qué? Porque el hecho de tener vida, estar en comunión con nuestra familia, teniendo un trabajo, ya sea en oficina, en el comercio, vendiendo en nuestra propia casa. Ha sido bendecida, ¿por qué? Porque Dios nos da los medios para poder y las fuerzas para poder trabajar. Y ahorita lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, con esto de que el Popocatépetl está lanzando cenizas, pues ya nos alcanzó un poquito. Nos alcanzó un poquito, pues, pero no tenemos que tener temor, al contrario, pues estamos confiados en nuestro Dios y solamente Dios sabe por qué hace las cosas y por qué pasan este tipo de situaciones. Simplemente estar confiados. Les decimos, amigos, si ustedes se encuentran cerca del Popocatépetl, en su ciudad y todo, pues hoy que estamos grabando, que es día sábado, pues amanecimos con eso de que hubo cenizas en los carros, en la calle, pero pues tenemos que estar confiados, tenemos que estar tranquilos y sabemos que Dios siempre está de nuestro lado. Hoy tenemos un tema, amigos, un tema que es importante para cada uno de nosotros y desgraciadamente en algún momento de nuestra vida ha llegado a pasar. Ha llegado a pasar que hemos caído en esa situación. Hemos caído porque pues nuestros pensamientos, nuestro inconsciente, nuestra mente nos ha traicionado o hemos caído en la palabra correcta, que es la depresión. Hoy el título de este tema queremos, más bien le pusimos, como título, cómo afecta la depresión en nuestro crecimiento espiritual. Pero así como lo hemos hecho en todos los capítulos de este podcast, quiero darle la palabra a Cristian para que empecemos a aterrizar el tema, Cristian. Claro, con mucho gusto, Suyel. Mira, aquí en esta parte de la depresión, bueno, como ya habíamos visto en los primeros podcasts anteriores, que se hablaba precisamente de esta faceta, ¿no? De cómo nuestro carácter, pues, nos trae o nos ocasiona problemas cuando, pues, nos airamos, nos enojamos, nos disgustamos. Pero ahora vamos a hablar ahora el otro extremo, cuando precisamente una situación sobrepuja nuestra capacidad de poder actuar, pues nos aislamos por completo, ¿verdad? Cuando no vemos una solución a las situaciones que tenemos en un punto de nuestra vida, pasamos por esta situación de aislarnos en la relación con nuestros familiares, amigos, hermanos domésticos en la fe, y precisamente ya no tenemos ese estado anímico de querer seguir adelante con nuestra vida, ¿no? Y precisamente esta situación de la depresión se define como tal, como un trastorno de carácter emocional que precisamente es causada por la tristeza constante que tenemos, que va acompañada precisamente por ese pérdida de interés en hacer nuestras actividades a tal grado de, pues, a veces hasta de tomar una decisión extrema, ¿no? De querer hasta suicidarnos, ¿no? Cuando vemos que todo esto, pues, es una mezcla de situaciones, tanto factores biológicos, sociales, y precisamente de esta parte, cuando partimos de lo biológico,
pues estamos hablando de que el cerebro está compuesto por una química cerebral. Esta química cerebral, podríamos decirle que son neurotransmisores, precisamente son aquellos que modulan nuestra conducta, nuestro comportamiento como seres humanos. Y precisamente cuando hay menos serotonina, que es uno de los neurotransmisores que regulan nuestras emociones, nuestro estado anímico de alegría, cuando vemos que estos están en menor cantidad en nuestro cerebro, pues empieza a haber precisamente cambios en nuestro estado emocional, y es lo que nos da esa tristeza, esa depresión, pero también puede haber factores que son hereditarios, con carga genética, es decir, que vengan de nuestros padres, alguno de nuestros padres tenga este gen que precisamente en un punto dado de nuestro estado de madurez, de nuestra vida adulta, o ya estado temprano, también se puede presentar precisamente que la llamada depresión. O también todo eso, también hay factores de riesgo, como pueden ser factores sociales, factores familiares. Entonces, una mezcla de todas estas cosas, pues hacen que se acelere, que podamos manifestar precisamente estos problemas de la depresión. Y precisamente en la palabra de nuestro Dios, también habla de, no lo manifiesta, en toda la escritura no hay la palabra como tal de depresión, pero sí manifiestan signos de tristeza, de aislamiento social. Un ejemplo, por ejemplo, de ellos se me viene a mí en la mente el profeta Elías, cuando Jezabel, esposa del rey Achab, había mandado matar a todos aquellos profetas a Dios, y ella precisamente establece un sistema de profetas de Baal, ¿verdad? Y precisamente esto sobrepujó el estado anímico del profeta Elías, porque sabía que todos aquellos profetas que eran puestos por Dios habían sido muertos a cuchillo. Entonces en él corrió esa angustia, ese miedo, a tal grado de huir precisamente de Israel. Ahí vemos precisamente en Primera de Reyes, capítulo número 17, versículo número 1, esta parte, ¿no? Donde dice: entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Achaf: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces vemos aquí, vamos introduciendo esta parte de cómo precisamente Elías va teniendo estas situaciones en su vida, ¿no? Que nos habla precisamente de dónde era, de Galad, y vamos viendo que versículos más adelante, si nosotros leemos, vamos viendo que precisamente Dios le dice, ¿no?, que tenía que ir a aquel arroyo del Cherit, en donde precisamente él bebía agua, y después dice que iba a recibir cuervos, iban a darle de comer precisamente carne, ¿verdad? Carne fresca que él iba a preparar, y vemos que precisamente Dios preparaba siempre a sus siervos, que no iban a faltarles a ellos nada. Y precisamente vamos viendo cómo va menguando su situación a lo largo de que va avanzando la historia de este profeta, ¿verdad? Vamos viendo que después él va a un desierto, a dormir en aquel enebro, precisamente porque él tenía miedo, dice en el versículo 4 del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió en 50 por cavernas, y sustentólos a pan y agua. Entonces vemos que precisamente había hombres que servían a Dios, que tuvieron esta iniciativa, ¿no?, de apartar profetas que todavía no morían de 50 en 50 y esconderlos en diferentes lugares. Entonces yo creo que como calidad de humanos, de carne que somos, nos llega ese momento de cuando nuestra vida está puesta en peligro, de que alguien nos está
en persecución, está persiguiendo, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos entra el miedo, ¿no? Entonces, esta situación, no sé qué piensas tú al respecto de esta Sí, situación. fíjate que dijiste que la depresión, existen diferentes tipos de depresión, ¿no? Porque hay depresiones que se vuelven, como lo dijiste claramente y lo expusiste, pues científicamente. Lo expusiste científicamente, hay depresiones que se vuelven hereditarias, depresiones que son, pues, por un desorden que tenemos dentro de nuestra cabeza. Pero hay depresiones que uno mismo las lleva en sí. ¿Por qué? Y no con esto quiero decir que nosotros podemos desecharlas, porque no, porque claramente la depresión es un tema muy delicado y muy especial, y nadie está exento de padecer ese tipo de situaciones. Simplemente por el hecho de ser humanos, tenemos la condición de poder caer en esa situación. Ya en este caso sucede cuando caes en depresión. ¿Por qué? Porque vámonos un poquito más a lo carnal, un poquito más a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque tal vez te dejó la novia, fracasaste en el trabajo, o no, más bien no puedo decir fracasar, sino simplemente no te salieron las cosas que tú creías que eran o lo que creías que iba a pasar en un matrimonio, en la escuela, o simplemente hoy en día, y no nada más hoy en día, sino a lo largo del tiempo, ha sucedido lo del bullying. Entonces hay muchos niños, muchos jóvenes y hasta los mismos adultos que reciben ese tipo de conductas, ¿no? Entonces eso conlleva a una situación que provoca, si no se lleva, si no está controlado, si no se lleva adecuadamente, podemos caer en una depresión y que nos pueda llevar a una situación más complicada, ¿no? Porque puede ser una depresión temporal que con un buen tratamiento puede salir, con un buen tratamiento puede salir, pero hay depresiones que son, y quiero pedir una disculpa, ¿por qué? Porque no soy muy letrado en esa situación, pero sí puede ser que caigas más y te vayas hundiendo más, hundiendo más, hundiendo más. Pero, ¿qué pasa? Ese es el punto que quiero llegar. Si tenemos la depresión, tal vez no pensamos en nada, solamente pensamos en la situación que nos está llevando a caer en esa situación. Pero, pero ahora llevémoslo a estar con esa depresión con nuestro Dios. Estar con esa depresión con nuestro Dios, trabajar esa depresión con nuestro Dios, platicarle a nuestro Dios cómo nos sentimos, cómo podemos estar, cómo podemos salir, cómo podemos esforzarnos para poder liberarnos de esa situación. No es mágico, no es mágico. Sabemos que es un proceso largo, un proceso difícil para las personas que lo llevan, para las personas que lo tienen. Hay personas que desgraciadamente viven esa depresión solos. Me refiero solos, sí, puede estar su familia, puede estar su ser querido acompañándolos, pero me refiero solos sin Dios. Solos sin Dios, ¿por qué? Porque si no está Dios delante de nosotros, se nos va a hacer más complicado, se nos va a hacer más complicado llevar esa depresión, ese problema, esa situación que nos está preocupando, que nos está encaminando a caer en esa situación. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Tenemos que entender, amigos, que si alguno de ustedes está pasando por esa situación, les puedo decir que no están solos, no están solos. Nuestro Dios va a estar con ustedes. Nuestro Dios va a estar delante de ustedes si se lo piden. Si se inclinan, si inclina su cabeza, su corazón hacia Él. Tal vez va a ser difícil. ¿Por qué? Porque en el momento van a querer encontrar o vamos a querer tratar de encontrar una solución.
algo que nos pueda sacar rápidamente de ese momento, pero sabemos que es un proceso que tiene que llevar cierta dedicación, cierto camino, pero si ese camino lo llevamos con nuestro Dios y sabemos que nuestro Dios va delante de nosotros, va a ser más, no voy a decir más fácil, porque no quiero caer en ese error. Simplemente va a ser más reconfortante, más llevadero, más vamos a sentir que tenemos algo que nos está apapachando y ese algo es nuestro Dios. Y precisamente ahorita que comentas eso, y bien atinadamente acertadamente lo das, ¿no? Lo abordas. Yo, por ejemplo, me recuerdo ahorita que comentabas de que esa parte de llevar nuestro tratamiento con un especialista, pero también por otra parte también llevar esta parte comentarlo con nuestro Dios, hablar con Él, porque de esta manera es como nosotros desahogamos y sacamos esta situación que oprime nuestro ser, ¿no? Nuestro espíritu. A mí me recordó unas palabras que una vez una profesora bien comentó en la universidad, porque ella padeció, no exactamente de depresión, pero investigando un poco, ya había pasado de la depresión a un estado de esquizofrenia, porque esquizofrenia grado uno. Y en esta parte, bueno, una profesora que es muy amiga de ella, todavía un tiempo antes de que esta profesora volviera a reincorporarse a sus actividades de docencia dentro de la universidad, la profesora, una amiga de ella comentaba, hay una profesora que, muy buena maestra, daba clases de ecología, de medio ambiente y todo eso, pero sus alumnos varias veces empezaron a notar algo raro de ella, que siempre que llegaba a sus clases, llegaba como que cerraba la puerta y como la puerta tiene una ventanita, se asomaba para ver y digo, entonces se quedan en el salón, a la profesora, ¿qué le pasa? Le entra como un ataque de histeria, como un ataque de paranoia, de que sentía que a ella que la perseguían y empezaba a hablar sola cuando, estando ya en clase delante de todos, dice, todos los alumnos que se le quedaban viendo como asombrados, como espantados, ¿no? Por esta escena que la maestra empezaba a montar precisamente en momentos de clase, ¿no? Que ya había terminado una hora de una materia y ya empezaba otra materia y ella llegaba corriendo con sus cosas, se encerraba, le ponía seguro a la puerta y ahí ella asomándose ahí en la ventana y luego ella, como muy agitada y todo eso. Dice que hasta doblaba sus rodillas y se ponía a orar delante de todos los alumnos en la clase porque se sentía que la venían persiguiendo. Entonces dice que toda esta situación lo que empezó a provocar es que la profesora acabara en un hospital psiquiátrico y ella empezó un proceso de tratamiento y ya tenía ya un año y medio de tratamiento con el hospital psiquiátrico y ya después que ya empezó a estar ya mejor, ya se volvió a incorporar poco a poco a sus actividades de docencia. Y a lo que voy con eso es a lo siguiente. Yo una vez platicando, a mí ya después me tocó tener esta maestra. Y la maestra yo cuando la veía, sabía muy tranquila, una manera de hablar muy apacible, muy alegre y todo. Pero lo que nosotros no me percataba y algunos compañeros era de que siempre la profesora tenía que estar, aún terminando de estar recluida, tenía que estar bajo tratamiento. Entonces, pues ahora sí que yo, por lo que yo me he dado cuenta, es que ya viven con un tratamiento de por vida. Pero a pesar de eso, ella traía, bueno, ella, su modo de ella, ¿no? Claro. Ella traía un bolso de tela que tenía el grabado de la Virgen de Guadalupe. Entonces ella decía, no, pues yo creo en Dios, mi virgencita, ¿no? Yo creo en ella y yo siento que con ella pues, me ha ayudado a salir adelante. Y digo, no que digamos que la la religión católica pues sea la religión propia, ¿no? Pero si nosotros canalizáramos en la religión correcta esta situación, pues mayormente podemos salir adelante, ¿no? Entonces esa es la parte de que nosotros
cuando infundamos nuestra fe en la parte correcta de la palabra de nuestro Dios, Dios va a hacer sus frutos, va a hacer su obra en cada uno de nosotros de una manera correcta. Sí, fíjate, Cristian, que podemos ver que dentro de la Biblia podemos encontrar un personaje en el cual pidió morirse, se lo pidió al Señor. Ese fue el profeta Elías. El profeta Elías, ¿por qué? Porque se sentía devastado, se sentía atemorizado. Y él solamente le decía, basta, ya basta, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces también, ¿a qué quiero llegar con esto, amigos? Así como también el profeta Elías se sintió en su momento eh, rebasado porque llegó a caer en depresión, cayó en depresión. Entonces, ya, ¿qué lo que hacía o qué fue lo que le pidió al Señor? Fue pedirle que le quitara la vida. Pedirle que le quitara la vida, ¿por qué? Porque sentía que no se sentía mejor que sus antepasados. ¿Por qué? Porque se sentía sobrepasado. Esto pasa también hoy en día con las personas que deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Porque piensan que no hay otra salida. No los voy a juzgar y no es el punto, no es el punto de juzgar a esas personas. Eh, el, el, el momento que se sintieron solos. A eso a lo que estaba hablando hace unos momentos de que sí existe esa depresión, existe el problema, pero si estamos con nuestro Dios, va a ser más apapachable, más reconfortante el hecho de estar con Él. El profeta Elías fue apapachado por nuestro Dios, fue abrazado por nuestro Dios, y nuestro Dios le mandó a un ángel, ¿para qué? Para que le diera de comer, para que le diera de comer y le dijera que siguiera adelante. Pero ese reconfort del Señor no nada más era darle de comer, sino decir, no estás solo, estás conmigo. Tú vas a estar delante, vas a ir delante, voy a ir delante de ti y vas a salir de esa situación en la cual te encuentras. Y es lo que en este tema, amigos, queremos decirles. Si alguno de ustedes en su momento o en su momento de la vida o en del momento de la vida están pasando por esa situación y no les permite mirar más allá del problema que tienen, créanme, amigos, que nuestro Dios está con ustedes, nuestro Dios está para escucharlos, nuestro Dios está para que los cobije y créanme que estando pidiéndoselo en oración, va a escuchar sus peticiones. Un hombre, y me refiero a como ser humano, que busca a Dios en clamor, en angustia, nuestro Dios escucha sus peticiones, escucha sus ruegos y les responde. Les responde y fíjense lo que decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pedís en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, amigos, si se encuentran en esa situación, créanme que no están solos. Están acompañados por un especialista, están acompañados por sus familiares, están acompañados por las personas que los aman, pero también nuestro Dios los ama. Nuestro Dios los ama y si se le piden en oración, le piden con un corazón dispuesto a que Dios va a obrar en ustedes, créanme, amigos, que el conjunto del especialista, del profesional con nuestro Dios va a hacer que lo saque adelante. Y precisamente, yo tengo aquí, precisamente, el profeta Elías tenía este especialista, que era nuestro Dios, ¿verdad? Ahí en capítulo 19 de Primera de Reyes, en el versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjense, amigos y hermanos, deseaba morirse el profeta Elías, aquí claramente la palabra lo expresa. Entonces da a entender
que tenía una suma depresión, tristeza, de saber que muchos de los profetas amigos de él, de Elías, habían muerto y que él era el próximo, podríamos decirlo coloquialmente, en la lista, y eso era lo que a él le preocupaba, le angustiaba, y dijo, bástate ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y vemos que posteriormente sale un ángel que le da una torta cocida sobre las ascuas y que dice que a largo camino le restó esa torta que comió, dice que le duró varios días a tal grado de llegar a una cueva precisamente ahí en el mismo capítulo 19, del versículo del 9 al 14, dice la palabra de Dios, y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y si seguimos nosotros leyendo, encontramos cómo Dios manifiesta su poder en Elías, y eso lo llena nuevamente de esa fe, de energía, de volver a seguir, de volver a retomar el arado y emprender el camino que había dejado. Y tal grado vemos que después se va a presentarse ante sus profetas de Baal, ¿verdad? Y vemos cómo pide de parte de Dios que caiga fuego del cielo para manifestar que el poder de Dios era sobre él y no sobre la ofrenda que iban a dar aquellos Baales. Sí, fíjate, Cristian, que así como mencionamos a Elías, pues también hubo otros profetas también que pasaron la misma situación. Jeremías, y por eso también hizo el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque en el libro de Lamentaciones, pues también hay parte donde se está quejando, donde se lamenta de la situación, igual de la misma situación, que no se sentía preparado, no se sentía apto, no se sentía para estar en los caminos de Dios, pero nuestro Dios también lo hacía, lo abrazó, lo apapachó. ¿Para qué? Para que siguiera delante de él. También el rey David, el rey David cuando huyó y se escondió en la cueva porque Saúl lo quería matar, y también tuvo miedo. Y todo empieza, una depresión empieza por un miedo, empieza por una angustia, empieza por una situación que se va detonando y va a ser como esa bola de nieve, ¿no? Empieza pequeña y si no se va tratando, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que se vuelve completamente enorme y ya no podemos con ella, porque solos no podemos resolver, ya sean problemas emocionales, ya sean problemas mentales, problemas físicos, del problema que sea, solos no podemos. Siempre necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Hay personas que no quieren y no confían en que Dios puede ayudarlos. Pero fíjate lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y el del amor y el de templanza. Entonces, amigos, hermanos, créanme que Dios está con nosotros, está siempre presente con nosotros, siempre y cuando nosotros le permitamos que esté ahí. Si no le permitimos, va a ser más difícil. Si están viviendo ese momento, si están viviendo esa situación y es difícil, se les va a hacer más difícil si no está nuestro Dios con ustedes. Y ahorita que comentabas esta parte del profeta Jeremías, cuando dice, yo soy niño, digo, no digas soy niño, yo estoy contigo, voy a ir contigo. Si yo desde antes de que nacieras te escogí, ibas tú a ir y a hablar la palabra de Dios, vas a ir ante reyes, ¿Sí? vas a hablarle al pueblo de Israel. Y tanto era que pues nosotros conocemos que en lo largo del libro de las Sagradas Escrituras,
vemos que muchos de los profetas pues nunca traían cosas buenas ante los reyes de Israel. Los diferentes reyes de Israel se entristecían o a otros se molestaban de que siempre lo que profetizaban los profetas eran puras desgracias, puras calamidades que iban a venir al pueblo de Israel si no enderezaban sus caminos. ¿Y qué pasó caso particular con Jeremías? Llegó un punto en que hasta se levantaban falsos profetas a hablar en el nombre de Dios, diciendo que lo que el profeta Jeremías decía no era de Dios, era todo mentira. Y eso acabó finalmente que los reyes que estaban en ese tiempo pues, dispusieran de él en ponerlo en la cárcel. Y en su caso también, que ya querían hasta cortarle la lengua. Y eso precisamente causaba esta aflicción en Jeremías, porque decían los reyes, ay, es que este profeta siempre habla de mí puras tragedias, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y llega un punto en que no me dice cosas buenas de Dios, o sea, quieren escuchar palabras halagüeñas al oído, pero pues también no emparejaban sus caminos como Dios quería, ¿no? Yo aquí tengo una cita, por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo número 31 versículo número 8 de esa parte de que nosotros como hijos de Dios tenemos no cualquier ser, tenemos al Todopoderoso. Y Dios dice estas palabras, y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Sobre todo esta parte última dice, ni te intimides, o sea, no tenemos que dejarnos afligir por las situaciones adversas que tengamos en nuestro día a día. Sí, fíjense amigos que el hecho de que su situación o la situación que estén viviendo no quiere decir que no va a haber solución. Hay solución, amigos. Hay solución y no vamos a minorizar ni vamos a hacer que el problema que está sucediendo y que el problema de la depresión es pasajero, porque no, porque hay muchas personas que en su vida, toda la vida viven con depresión. ¿Por qué? Porque se vuelve algo ya más hereditario, algo más crónico, algo más crónico. Qué bueno que lo dijiste, Cristian, algo más crónico. ¿Por qué? Porque ya lo han llevado, ya ha sobrepasado esa parte. Y no con esto quiero decir que nunca pusieron su fe en Dios, no, sino simplemente que ya puede ser que se haya detonado algo en su cerebro que haya provocado esa situación. Eh, para ellos que se encuentran en la depresión, todo es caótico, todo es gris, todo es oscuridad, todo es peligro, todo es tristeza. Y sí, amigos, desgraciadamente esa situación no se controla. Esa situación no se controla a primera instancia. A primera instancia, pero si nuestro espíritu, nuestro ser decide completamente dedicarse a nuestro Dios y tomar esa fuerza en Él, va a ser más llevadero, va a ser más fructífero. Y fíjate lo que dice Salmos capítulo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y muchos de nuestros amigos, hermanos, han de decir esa misma situación que están viviendo. Mi corazón se siente desfallecer, mi corazón ya no se puede. Pero sigue diciendo el versículo, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios, es siempre. Eso tiene que ser nuestra meta, amigos. Esa meta tiene que ser que nuestra mente y nuestro corazón siempre sea Dios. ¿Para qué? Para que la situación en la que están viviendo o estén pasando sea más llevadera. Y también saber entender, amigos y hermanos que nos están escuchando en este podcast, que puede haber el caso de que alguno de ustedes pudiera pensar y dice, no, pues yo simplemente me pongo en las manos de Dios y deposito mis cargas en Dios y Él hará el resto. Sí, o sea, sí es válido decir eso, pero también hay que saber que también Dios dio la ciencia.
Dios dotó al hombre de conocimiento para poder echar ese conocimiento a servicio de nuestras necesidades, de que Dios ha dado la ciencia para ayudarnos, para reducir nuestra carga para facilitarnos nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo para el mejoramiento y fortalecimiento de nuestra salud. También echemos mano de ello, porque son situaciones muy delicadas que si también llevamos a la par, como nuestro hermano Suriel ya lo había comentado, de llevar la parte del tratamiento con un especialista, pero también el tratamiento con nuestro Dios, estos ambos van a ayudarnos a salir adelante de esta situación. No quizá de que quitemos esta enfermedad, pero sí nos va a hacer que esta situación sea más llevadera, tengamos una mejor calidad de vida en nuestra persona y con nuestros familiares. Sí, amigos, y creo que con esto podemos concluir este tema. Sabemos que el tema se vuelve se pone muy extenso, podemos hacerlo más extenso, pero creo que tenemos la esencia de la importancia de nuestro Dios en esta situación que es la depresión. Si ponemos a Dios por encima de todo, ponemos a Dios y ponemos al especialista para que nos ayude, créanme que los dos van a ser una grande ayuda, principalmente a nuestro Dios, para que salgamos adelante. Y digamos, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a sacar de cualquier situación que nos encontremos. Sí. ¿Sí te querías decir algo más, Cristian? Sí, tengo ya para concluir esta parte, tengo yo una cita ahí en Salmista, en su capítulo número 3, el versículo número 3, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Entonces tengamos nosotros esa confianza depositada en nuestro Creador, en nuestro Dios, de que Él va a ponernos en alta estima, Él nos va a ayudar, va a ser nuestro poderoso gigante que nos va a dar los medios para poder superar el estado de depresión y que la depresión no tome control sobre nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual tiene que salir siempre avante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que buscar a nuestro Dios a pesar de las circunstancias negativas que estén sucediendo en nuestra vida. Amigos, nos despedimos. Les agradecemos por habernos escuchado. Les agradecemos que cada semana estén atentos a cada uno de los temas de la palabra de nuestro Dios. Recuerden, amigos, que estamos en Spotify, estamos en Amazon Music y también nos pueden escuchar en YouTube y nos pueden seguir también en nuestras redes Facebook, Twitter, Facebook, amigos, Facebook, Instagram y TikTok. Que Dios les bendiga, amigos, y nos vemos en la siguiente.